Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a trabajar con gráficos estadísticos para datos agrupados. Los gráficos que vamos a analizar es el gráfico de puntos, el de polígono, histograma de primer momento. Después vamos a ver el de ojiva, posteriormente el diagrama de pastel y al final caja y bigote. Debemos recordar que como estamos hablando de datos agrupados, entonces tenemos que tener nuestra tabla de datos agrupados. Para realizar esta tabla, puedes ver el video de tabla de frecuencias con datos agrupados. El primero que habíamos comentado que vamos a analizar es el diagrama de puntos. Para este, lo que tenemos que hacer es considerar la columna de marca de clase y la frecuencia absoluta. La marca de clase la vamos a colocar en el eje de las X y la frecuencia absoluta en el eje de las Y. Es importante considerar el orden. Si observas 1, 3, 5, para esta tabla de frecuencias va de 2 en 2, empezando por el 1. El último es 14, porque sabes que cuando estamos analizando datos, consideramos el último dato de nuestra tabla, tal como lo vimos para hacer la tabla de frecuencias. Entonces, en el eje de las X, observa 1, dejamos 12, un cuadrito para 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades. Ahora, en el eje de las Y, como sabemos que el número mayor es 11, pues podemos. Entonces, hacerlo de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Muy bien. Una vez que ya identificaste las columnas que vas a trabajar y colocaste en el eje de las X y Y los valores correspondientes, vamos a empezar a buscar las intercepciones del eje X con el eje Y, es decir, la marca de clase con la frecuencia absoluta. Analizando el punto número 1, tenemos que la marca de clase es 1 y la frecuencia absoluta es 8. 1 con 8. Colocamos un punto. Este es 8. Muy bien. El 2, la clase 2 es 3 y 3. 3 en X, 3 en Y. Y tenemos nuestro siguiente punto. El siguiente, 5, 11. 5 con 11. Ya tenemos nuestro siguiente punto. El siguiente, 7 con 6. 7 con 6. Siguiente, 9 con 7. 9 con 7. Este 6, este es 7. El siguiente, 11 con 4. 11 con 4. No es necesario que coloques los números arriba, pero si lo quieres hacer para orientarte, lo puedes hacer. Si no lo quieres hacer, no pasa nada. El último, 14 con 9. En este momento he terminado mi gráfico, mi diagrama de puntos. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente es polígono de frecuencias. Si observas, tomamos las mismas dos columnas. Por lo tanto, para distribuirlas en el eje X y en el eje Y, es la misma indicación que platicamos anteriormente. Una vez que ya organizaste tus datos, organizaste tu eje X y Y, vamos a localizar los puntos. Vamos a empezar por el primero, 1, 8. Si te das cuenta, iniciamos en el primer paso con el mismo procedimiento, 5 y 11. Entonces, para el polígono de frecuencias, partimos de la misma forma. Colocamos los puntos de intersección.
Ahora vamos con el 11, 11 y 4. Y por último, 14 con 9. Muy bien. Ya acabamos la primera parte del trazo de la gráfica. La segunda es, vamos a unir del origen al punto número 1. Entonces trazo una línea del origen al punto 1. Después del punto 1 al punto 2, del punto 1 al punto 2. Excelente. Del siguiente punto, del 3 al 2. Bueno, vamos en orden, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3. Pero para cuestión del trazo, puedes hacerlo indistinto a la dirección que sea. Ahora del 3, vamos a unir del 3 con el 4. Y así lo vamos a realizar sucesivamente hasta concluir con el último punto. Y el último lo vamos a colocar en el eje de las X. Ya tenemos nuestro polígono. Para finalizar, lo vamos a colorear para que podamos observar el polígono. Muy bien. De esa manera concluimos la gráfica de polígono de frecuencias. Muy bien. Ahora vamos a trabajar el histograma de frecuencias. Para este, observa que tenemos un poco de diferencia. Tenemos las clases y la frecuencia absoluta. Las clases van a ir colocadas en el eje de las X y la frecuencia absoluta en el eje de las Y. Para poder colocar las clases, vamos a observar el límite inferior, límite superior, y los vamos a ir colocando en el eje de las X. Observa, de 0 a 2, de 2 a 4, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, son los valores de los intervalos, límite inferior, límite superior, de 10 a 12 y de 12 a 15. Muy bien. Ya hemos colocado los valores en el eje de las X. En el eje de las Y es similar al anterior porque tenemos la frecuencia absoluta, pero recordemos, el máximo valor es 11, por lo tanto me puedo ir de 2 en 2. Cada cuadrito le voy a dar 2 valores, 2 unidades. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Muy bien. Para esto lo que vamos a hacer entonces es, vamos a colocar la clase, que la clase tiene un intervalo inferior y un intervalo superior, y vamos a colocar la frecuencia. ¿Qué frecuencia tiene la clase 1? Recuerda que esta es la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y así sucesivamente. Entonces observamos que en la clase 1 tiene una frecuencia de 8. Vamos al 8 y vamos a trazar nuestro primer histograma. Ahora vamos con la clase 2, de 2 a 4, y tiene una frecuencia de 3. 3. Perfecto. Ahora vamos, este es 8 y este es 3. Ahora vamos con la tercera, la clase número 3. De 4 a 6 es 11. Entonces, vamos a llegar hasta el número 11. Muy bien. Siguiente, clase número 4. De 6 a 8 vamos a llegar al 6. Del 6 al 8 llegamos al 6. Del 8 al 10 al 7. 8 al 10 al 7, este es 6, este es 7. El siguiente, de 10 a 12 es 4. Y por último, la última clase que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La clase 7, que va de 12 al 15, es de 9.
Bien. Y bajamos. 9 y este es 4. Por último, pues es importante colorearlo para que puedas identificarlo y cuando sea la hora de hacer el análisis, sin mayor problema lo vas a realizar. Muy bien. Hemos concluido con nuestro gráfico de histograma de frecuencias. Ahora toca el turno a el gráfico ojiva. Para este vamos a relacionar dos columnas, la columna de marca de clase y frecuencia absoluta, pero ahora acumulada. La marca de clase se va a colocar en el eje de las X. Observamos 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 y hasta llegar al último que es 14. El siguiente observamos que el número más pequeño es 8 y el mayor es 347. Por lo tanto, lo vamos a distribuir en el eje de las X, 100, 200, 300, y de manera simétrica colocamos los demás puntos. Muy bien. Ahora vamos a ubicar los puntos de intersección. Cuando la marca de clase vale 1, la frecuencia vale 8. Cuando la marca de clase vale 1, la frecuencia vale 8. Son 12.5 cuadritos para el 100, por lo tanto, de manera simétrica se distribuyó. Cuando la marca de clase vale 3, la frecuencia absoluta vale 17. Ahora vamos, cuando vale 5, la frecuencia absoluta vale 72. 5, 72. El siguiente, cuando la marca de clase vale 7, la frecuencia absoluta acumulada vale 114. 7, 114. Cuando vale 9, la marca de clase, la frecuencia absoluta vale 177. Por aquí, más o menos. Muy bien. El siguiente, cuando vale 11, la frecuencia absoluta acumulada vale 221. 221. Por último, cuando la marca de clase vale 11, la frecuencia absoluta vale 347. Lo colocamos aquí. Y para finalizar, vamos a unir los puntos. Partiendo del origen, llegamos al punto de intersección 1, al 2, y observamos cómo empieza a subir este valor. Y con ello finalizamos el gráfico de ojiva. El siguiente gráfico que vamos a hacer es el diagrama de pastel. Para ello nos vamos a apoyar en la columna de frecuencia porcentual. Recuerda que un círculo tiene 360 grados y para el diagrama de pastel nos vamos a apoyar en un círculo. Muy bien. Ahora, la relación que tiene el porcentaje con los grados es que el 100% del círculo vale 360 grados. El dato que tengo es el %, por lo tanto voy a hacer una regla de 3. Para la clase número 1 tengo 16.7%, pues ¿cuántos grados equivalen? Para esto recuerda que para hacer regla de 3 hacemos productos cruzados. Multiplicamos los datos conocidos y dividimos entre el que queda solo.
De esa manera vamos a hacer todos. Entonces, empezando por el primero, decimos X es igual a multiplicar 16.7 por 360. El resultado lo dividimos entre 100. Muy bien. Y este valor nos va a dar en grados 60.12 grados. Entonces ya tengo el primer valor. Muy bien. Vamos con el segundo. X es igual, ahora voy a trabajar con 6.25. 6.25%, que lo multiplico con 360 y lo divido entre 100. Una vez que realizo esta operación, multiplicar los números que están en el numerador entre 100, me da como resultado 22.5%. Ahora vamos con el dato de la clase 3, que es un valor de 22.9, ok, por 360 entre 100, me da un valor de 82.44. Ok, aquí estamos hablando de grados, porque lo que tenemos es el porcentaje y lo estamos convirtiendo a grados. El siguiente, vamos con este, es igual a 12.5 por 360 y al final divido entre 100. Este valor me va a dar 45 grados. Recuerda que lo que estamos haciendo es, sabemos que el 100% de la circunferencia mide 360 grados y nosotros tenemos los valores de los porcentajes. Por esa razón estamos acomodando de esta manera todos los valores y al momento de realizar el despeje y organizar los datos, pues nos queda que multiplicamos el valor de los grados que tenemos, que son los dados por la frecuencia porcentual, por 360 grados y divididos entre el 100%. Por esa razón estamos haciendo este procedimiento. ¿Ok? Vamos con el siguiente y es 14.6 que multiplica 360. Posteriormente dividimos entre 100 y tenemos como resultado 52.56 grados. El siguiente, X es igual a 8.3 por 360 entre 100. Este valor nos va a dar 29.88 grados. Y por último, el valor de 18.75 por 360 entre 100. El valor que nos da es 67.5 grados. Muy bien, en este momento ya hemos encontrado el valor de equivalencia a los grados. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a trabajar con mi diagrama de pastel y voy para ello a ir colocándolo en la circunferencia. Una estrategia puede ser que coloques aquí los valores para que no te pierdas, hacer una columna o ponerlos a un lado. 60.1. El siguiente 22.5. Siguiente 82.4. Siguiente 45. El siguiente 52.5. El siguiente 29.1.
8 y por último 67.5. Muy bien. Vamos a hacer, vamos a trabajar con el primero. El primero dice que tenemos un valor de 60.1. Recuerda, pones tu regla, tu transportador y puedes ubicar dónde está el valor de grados. Entonces, este valor lo tenemos aquí. Este valor es 60.12 grados. El siguiente, 22.5. Recuerda, siempre ponemos la regla, nuestra línea de referencia, para poner nuestro compás. Y sería este valor. Tenemos indicado. Y este valor tenemos 22.5. El siguiente es 82.5. Si tomamos como referencia lo mismo, este es 90 grados, entonces este valor es 82.4. El siguiente es 45. Si yo pongo mi regla un ángulo recto, la mitad es 45. 45 grados. El siguiente es 52. Este es 52.5 grados. Aquí observamos que el siguiente es 29. Ok. Vamos a ubicar. Y aquí. Entonces, este valor es 29.8. Y por último, 67.5 grados. Al final, pues, es importante colorearlo para que puedas identificar con mayor claridad las clases. Y con esto hemos concluido con nuestra gráfica de pastel. Muy bien. Por último, vamos a hablar del diagrama de caja y bigote. Para el diagrama de caja y bigote nos vamos a apoyar en estas columnas: el número de clase, que la clase está compuesta, recuerda, por límite inferior, límite superior, que forman el intervalo, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Ok, antes de empezar a realizar el procedimiento para poder hacer el gráfico, tenemos que identificar las partes de este gráfico de caja y bigote. Bueno, empezamos con esta línea, que esta parte, este extremo es el valor mínimo. El valor mínimo, pues lo obtengo de nuestra tabla de frecuencia. Si nos dieron el texto e hicimos la tabla de frecuencia, pues al momento de acomodarlo es el valor más pequeño. Sin embargo, lo vamos a identificar en un momento. El otro extremo es el valor máximo, es decir, el número más grande de los datos que estamos analizando. Estas líneas son los bigotes y lo del centro es la caja. La caja es un rectángulo que la primera línea es el cuartil número 1 y lo identificamos con Q1. Donde acaba la caja es el cuartil número 3 y lo identificamos con Q3. Y una línea que no necesariamente siempre va a estar al centro de esta caja se llama mediana. Puede ser que esté a la derecha, a la izquierda, o puede que esté en medio, depende
de los datos. Haces un procedimiento, vamos a hacer un procedimiento y vamos a ver cómo lo colocamos. Muy bien, una vez que ya quedó claro los datos que necesitas y lo que vamos a formar, empezamos a hacer el procedimiento. Ok. Valores a calcular. Vamos a ver qué valores podemos tener con la observación y qué valores hay que calcular. X mínimo es el valor más pequeño de nuestros datos. Y observando las clases, vemos que el límite inferior es, lo voy a poner con otro color para que no se pierda, un verde, es el 0. Por lo tanto, el límite inferior, el valor más pequeño es 0. Ahora vamos al límite máximo, al valor máximo. Este está dado por el límite superior de mi última clase. Entonces, observo que es 15. Entonces ya tengo los dos datos, los primeros dos datos. Ahora, para hacer lo siguiente, que es la mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3, debemos usar fórmulas. Esto ya lo habíamos visto en otro video cuando platicamos acerca de las medidas de tendencia central con datos agrupados. Puedes regresarte a ver el video si tienes alguna duda acerca de medidas de tendencia central con datos agrupados. Nosotros en esta ocasión vamos a calcular la mediana. Esa es la expresión matemática. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que tenemos que ubicar dónde está la mediana. La mediana sale de una expresión muy sencilla. Dividir n entre 2. Recuerda que n es el número total de datos. En esta ocasión es la frecuencia y siempre vamos a tener en la línea del total la sumatoria de ellas. Por lo tanto, es 48 entre 2, que es igual a 24. Muy bien. ¿Dónde se encuentra el 24? El 24, recuerda cómo están acomodados los datos. Es desde el 1 al 8, del 9 al 11, del 12 al 22. Y aquí justo empieza el 23. Entonces, del 23 al 28. Esto quiere decir que aquí se encuentra el elemento 24. Muy bien. Por lo tanto, me tengo que apoyar en esta clase, en este renglón de la clase, para poder obtener estos datos. Vamos a realizarlo. Entonces, la mediana es igual al límite inferior. El límite inferior, una vez que ya localicé la clase, es este, es 6. Más la amplitud. Recuerda que la amplitud la calculamos al inicio, pero si no la tuvieras, realizamos la diferencia, es decir, la resta de límites inferiores. Voy a tomar estos dos. La resta es 4 menos 2 es igual a 2. Pero si haces cualquier resta, lógicamente, con excepción de la última, porque la última es diferente, porque podemos incluir más. Pero si hablamos del límite inferior, siempre nos va a dar los mismos, siempre va a dar 2 en cualquier diferencia que se haga. Entonces, muy bien. La amplitud es 2. N es igual a 48 entre 2, menos el valor de la frecuencia absoluta, pero una antes de la línea de la clase de la mediana. Una antes es 22. 22 entre el valor de la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Y es 6. Ok, ya tenemos los datos, ahora vamos a calcular, pero recuerda que para hacer esto tenemos que hacer la jerarquía de operaciones. No podemos sumar 6 más 2 y después multiplicar, no. Tenemos que resolver lo que está en el paréntesis, y lo del paréntesis dice 48 entre 2, 24, menos 2, menos 22, 2, entre 6 por 2, y lo que te salga, lo sumamos a 6.
y el resultado es 6.66. En este momento hemos calculado el valor de la mediana. Muy bien. La mediana tenemos 6.66. Ahora vamos a calcular el valor del cuartil 1 y cuartil 3. Ok. Platiquemos primero del cuartil 1. Para el cuartil 1, lo primero que tenemos que hacer es ubicar dónde se encuentra el cuartil. Para ubicarlo, nos vamos a apoyar en esta expresión. N entre 4. N es igual a 48. Si dividimos entre 4 es igual a 12. Por lo tanto, tenemos que localizar dónde está el término 12. Recuerda, este es del 1 al 8, del 9 al 11 y del 12 al 22. Ya localizamos la clase que vamos a analizar. Recuerda que para qué la localizamos, para de esta clase sustituir estos valores. Vamos a empezar a sustituir. El cuartil 1 es igual al límite inferior de esta clase, que es 4, más la amplitud, que ya la habíamos calculado, que es 2, que multiplica a n, que es 48 entre 4, menos el antecesor de la frecuencia absoluta acumulada de este renglón, que en este caso es 11, entre la frecuencia absoluta. Recuerda que cuando localizamos, el objetivo de localizar esta clase es para considerar todos los datos de acuerdo a la fórmula. Muy bien. Recuerdo nuevamente que es jerarquía de operaciones. Dividimos 48 entre 4, que es 12 menos 11, 1, 1 entre 11, y luego lo multiplicamos por 2. Posteriormente de realizar este procedimiento, le sumamos 4. El resultado es 4.18. Y tenemos el valor del cuartil número 1. Para el cuartil número 2, el segundo cuartil, que es el cuartil 3, vamos a apoyarnos en esta expresión. 3 por n, que n vale 48. 48 entre 4. Entonces, el valor que nosotros vamos a obtener es, lo hacemos con nuestra calculadora, y es 3 por 48 entre 4 igual a 36. Este valor es 36. Tenemos que localizar dónde está el término 36. Siguiendo esta misma analogía que hemos platicado, el siguiente término sería del 23 al 28, del 29 al 35, del 36 al 39. Por lo tanto, esta es la clase que voy a utilizar para sustituir estos valores. Muy bien. Ya que la encontré, escribo el límite inferior, que es 10. 10. Más la amplitud, que ya la habíamos calculado, es 2. Que multiplica a 3 veces lo que vale n, que es 48, y el resultado lo dividimos entre 4. Después dice que le vamos a restar el valor de la frecuencia absoluta acumulada, pero de esta clase, que es 35. Y por último, vamos a dividir entre el valor de la frecuencia absoluta de esta clase, donde se encuentra el tercer cuartil, que es 4. Muy bien. Nuevamente te recuerdo que para hacer esto multiplico 3 por 48. Lo que nos salga entre 4, que ya tenemos que es 36. 36 menos 35 es igual a 1. Entre 4 por 2, y lo que salga más 10. Recuerda, la jerarquía de operaciones es importante.
cuando realizamos operaciones. Y de esta manera tenemos el valor de 10.5. En este momento hemos encontrado el valor de los cuartiles y de la mediana. Muy bien. Ahora, para poder localizarlo, hacemos lo siguiente. Ya habíamos platicado que este es el valor. La primera parte de nuestro diagrama corresponde al valor mínimo. Ya sabíamos que era 1. Lo encontramos en la tabla. El valor máximo es 15. El cuartil número 1 es 4.18. El valor de la mediana es 6.66. Y el valor de el cuartil número 3 es 10.5. Ok, pero para darle la dimensión correcta, pues partimos de una línea normal y vemos la diferencia que hay entre esto. ¿Cuánto es la distancia de este punto a este punto? Es 4.18. Entonces consideremos 4.18. A veces te lo piden de manera exacta, entonces, bueno, le damos 4.18 centímetros o hacemos una escala. Pero si lo consideramos por centímetros, que posiblemente no sería lo correcto porque te quedaría muy grande, bueno, vamos a hacerlo a escala. Entonces, puede ser que sea punto 418 centímetros, pero tiene que ser de manera simétrica. Entonces, de aquí para acá es 4.18 de acuerdo a la escala. Si nosotros realizamos la diferencia de este punto a este punto, pues tendríamos que restar 6.66 menos 4.18. Lo que estoy haciendo es restar la mediana menos el cuartil 1 y me da 2.48. Entonces la distancia que hay de este punto a este punto, 2.48. Ahora, la distancia que hay de este punto a este punto, pues hago 10.5 menos 6.66 y nos da un valor de 3.84. Y por último, la distancia que hay de este punto a este punto, restando igual 15 menos 10.5 es de 4.5. Cuando tú lo hagas debe ser de manera simétrica. Ok. En este momento hemos concluido con nuestros 6 diagramas para datos agrupados. Es un gusto, como siempre, poder estar contigo, poder compartirte estos videos. Espero te haya gustado, te sirva bastante y nos vemos a la próxima. Inscríbete al canal, que tengas excelente día, cuídate, hasta luego, hasta la próxima, bye.